Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Accesible? El día de hoy estamos en Aguatepec, en la casa de Yani Sánchez, donde vamos a platicar con ella, que es mamá de Rodrigo y Diego. Pero antes de empezar esta plática, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Radial 3.14, Morelos TV y Universal Sónica. ¿Cómo estás, Yani? Qué gusto que nos abrieran las puertas aquí tienen de tu casa. Con mucho gusto, con mucho amor, aquí estamos. ¿Por qué no entramos en materia y me dices qué es lo que tienen Diego y Rodrigo? Porque de alguna forma su historia es un poco extraña en el sentido de que no nacieron con discapacidad, pero después por negligencias sucedió algo muy extraño. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Ellos nacieron, el embarazo fue totalmente normal, pero tuvieron que nacer por cesárea porque eran muy grandes, pesaron casi 5 kilos, casi 60 centímetros, y primero nació Rodrigo. Y él no tuvo crisis hasta después de los 3 años más o menos, pero él aparentemente tuvo un desarrollo normal, como cualquier niño, y a partir de esa edad de repente tuvo una crisis y duró pocos minutos, pero después tuvo una segunda, me lo dejaron convulsionando como 1 hora, y luego tuvo una tercer crisis y a raíz de ahí tuvo el retraso, o sea, quedó completamente como flácido, perdió tonicidad, el lenguaje, perdió todo. Entonces ahí prácticamente, bueno, fue por negligencia médica, que porque no le encontraban la vena y no le podían calmar las convulsiones, lo que tú quieras. Cuando venimos a la ciudad, vivíamos en Cozumel, Quintana Roo, y cuando venimos a la Ciudad de México, al hospital infantil, ya empezaban las resonancias magnéticas, y ya le hicieron la resonancia magnética y ahí apareció que tiene hipoplasia del cuerpo calloso, que lo tiene muy delgadito. Entonces eso, porque las crisis, por ejemplo, les extrañaba mucho a los médicos porque eran sin fiebre, pero previamente había tenido fiebre. Y yo le llamé al pediatra y me dijo, dele paracetamol, lo que te indican. Y no se le bajaba y no se le bajaba. Y entonces, sin fiebre, es cuando empiezan las convulsiones. Bueno, entonces ya se descubre que tiene hipoplasia del cuerpo calloso. Y bueno, como quedó grande y flácido completamente, hubo que empezar terapias, consultas con el neuropediatra. Aquí en Morelos no había, aparte vivíamos nosotros en Cozumel, entonces tenía que venir a la Ciudad de México cada 3 meses a su seguimiento. Le mandaron anticonvulsivos, los estuvo tomando muchos años. Pero en el ínter de ir y venir de Cozumel a la Ciudad de México, obviamente por la discapacidad que ya tenía, ya presentaba, y entonces pues decidimos no tener más familia. Y entonces aquí está Diego. Y sí me costó mucho trabajo. Los primeros días, no porque no quisiera, sino porque yo veía la necesidad y el tiempo que requería Rodrigo de atención, de terapias, de todo. Y yo decía, por atender a uno voy a descuidar al bebé, o atiendo al bebé y voy a descuidar a Rodrigo, y Rodrigo me necesita mucho. Entonces entré en una disyuntiva, pero hasta que por fin ya así como que, a ver, siéntate y todo, y ya razoné y dije, bueno, por algo Dios me lo está mandando, porque pues obviamente nunca pasó por mi cabeza hacer alguna cosa bárbara, simplemente que dije, bueno, Dios me lo está mandando. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Me hicieron estudios, me hicieron todo, y todo aparentemente estaba normal, y fue un embarazo normal. De hecho, yo fui asintomática en los embarazos, trabajé hasta el último día, o sea, todo perfecto. Nace, le hacen estudios, aparentemente todo estaba bien, pero a los 8 meses tuvo una pequeña crisis. Entonces, pues, córrele otra vez a la Ciudad de México, le hacen, y también tiene hipoplasia del cuerpo calloso. Entonces, pues fue así como fuerte, muy fuerte, porque dices, ay,
¿ahora qué? Y te sientes, pues... responsable. Muy responsable porque dices, pero ¿cómo? Si me porté bien, si estoy sana, si, o sea, me porté bien en el aspecto, a veces les digo yo, de no fumar, no tomar, no pachangas, no, una vida desorden. No, o sea, dentro de lo normal. Y entonces, pues lo puse en manos de Dios, la verdad, porque yo dije, pues ya. Y pero convulsionó muy poquito, muy poquitos minutos, pero le descubren la hipoplasia también y me dicen, tiene que tomar anticonvulsivos. Los tomó muchos años, como 8 o 9 años, y cuando ya lo revisa el doctor, le hacen estudios y todo, me dijo, vamos a suspender el medicamento poco a poquito porque parece ser que ya. Yo dije, bendito sea Dios. Diego era alegre, cantaba, subía, bajaba. Era una castañuela, muy sociable, lo que quieras. Bueno, hace 14 años decidimos venirnos a Cuernavaca. Y entonces, al cabo de estar aquí poquito tiempo, Diego cumplió 13 años de edad. Y una noche habían merendado y les digo, adelántense para que se vayan quitando la ropa porque los bañaban, ¿no? Y yo estaba en la cocina lavando lo de la merienda cuando viene Rodrigo y me dice, mamá, ven Diego, mamá, ven Diego. Y yo, ¿qué le pasó a Diego? Y cuando entro, lo veo que está parado viendo una pared. Y le hablo y le digo, mijito, ¿qué pasó? Les dije que se quiten la ropa, ¿no? ¿Haz de cuenta? Y no se movía ni nada. Entonces cuando me acerco y le digo, ¿qué pasó? Pero obviamente no tenía este tamaño, estaba más chico de estatura. Y cuando lo volteo, pues ya le veo los ojos para atrás, o sea, fue muy fuerte. Y entonces ya como pude lo moví, lo acosté en la cama y entonces empezaron las crisis otra vez, pero muy fuertes. No me preguntes, me lo subí al hombro y nada más fue así como, Rodrigo, vente, con cuidado. Y entonces bajé y no sé, me lo trepé aquí, lo subí al coche, pero seguía con las crisis. Y Rodrigo, y súbete, y pasé para encargar a Rodrigo. Y pues irme al hospital. Ya estaba el hospital infantil aquí en Cuernavaca. Entonces, ya llegué y pues entre que le calmaron las crisis y empiezan los estudios, pero también la mortificación de quién me va a ver a Rodrigo, sus medicamentos que él tomaba, y ya me lo logran más o menos controlar, pero tuvimos como 3 o 4 crisis fuertes que acababa en el hospital, nos quedábamos 2 o 3 días, hasta que otra vez ya le hallaban más o menos la dosis y todo. Y a raíz de ahí, tenía 13 años cuando empezó todo eso, por el tomar tanto medicamento que ya no tomaba, como que se agrió, les digo yo, se hizo agrio. Entonces, es un poco introvertido, solamente cuando ya te va viendo varias veces y empiezas a interactuar con él y todo eso, ya, por ejemplo, que Margarita, que las corbatas, que las gorras, Lore, en fin, amiguitas mías que los aman y los han así apapachado, entonces ya es así como que la ilusión de verlas y se abren un poquito. El que es más sociable es Rodrigo. Y de alguna forma, ¿cómo fue este proceso para ti de decir, bueno, a ver, ya tengo estos 2 diagnósticos, sí, tengo probablemente algo de culpa, que se siente al principio porque no sabes bien a bien por qué sucedió, si fue una irresponsabilidad o si fue nada más por... No, bueno, ya después sí se supo, bueno, porque empezó todo pero el por qué, porque pues mi esposo era una persona sana, etcétera, etcétera, pero ya después se averiguó y fue genético, pero pues en el momento no sabía. En el momento no, y hay culpa, y hay culpa, pero dices, si me porté bien, sí, todo. Y entonces dices, ¿pero por qué? O sea, al principio es el por qué yo. Y luego 2. O sea, es así como que es fuerte. Y entonces sí, lloré, lo que tú quieras. Y entonces fue cuando ya le dije a Dios, ok, está bien, aquí estoy. Pero ahora
dame fortaleza y dame la sabiduría porque no es fácil, o sea, pero lo lloré, o sea, sí, porque no es fácil aceptar a dos y luego me separé del papá cuando ya estaban adolescentes porque, pues necesitas a alguien que haga equipo. Y cuando alguien está ahí, pero como sombrita nada más, y así como que no se penetran tanto contigo, ¿no? En confabular para decir, a ver, yo esto y tú el otro. No, o sea, como que ahí estoy, pero acá, de lejitos. Entonces era más complicado para mí. Y entonces ya asumí como un reto el decir, va. ¿Y cómo fue esta reestructuración de vida de tu parte con esta cuestión que me dices de que te separaste del papá? Sí. Y un poco es como de voy a ser mamá soltera, como muchos lo dicen, sí, porque la responsabilidad del día a día es tuya, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue reestructurar estos escenarios con estos hijos tan grandes? Porque no es lo mismo un hijo chiquito que lo puedes cargar y ya me dirás, ya llegaremos al tema de porque eres cuidadora de adultos mayores. Ajá. Y yo creo que ahorita ya tienes como una idea de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que cargar, porque justamente aprendiste con tus hijos. Pero ¿cómo fue reestructurar tu vida? Híjole, pues fue desde cero, desde mí. O sea, yo retroalimentarme emocionalmente, espiritualmente, porque dije, me espera y bueno, lo que primero que dices, espero en Dios muchos años y que esté sana y que esté fuerte. Obviamente no estaban de esta estatura, era un poquito más fácil al principio manejarlos porque no son autosuficientes, hay que bañarlos, hay que vestirlos, la comida, partirles la comida. Yo utilizo mucho plato hondo porque pues de repente en los extendidos se sale la comida. Entonces es toda una atención que ellos requieren, un 90%, ¿no? Y ahorita que han crecido, que crecieron ya y ya están de esa estatura, pues sí ha sido un poco más mi cuidado en el aspecto escaleras, por donde caminamos, porque Rodrigo tiene hipoplasia del nervio óptico, entonces no tiene reflejos. Entonces por eso, aparte calza del número 5, mide 1.76, su estabilidad no es al 100%, no tiene reflejos. Entonces les digo yo que cuando vamos caminando en algún lugar yo voy como una lotería, porque le digo el hoyo, la piedra, entonces hasta que él baja la mirada ya asume y ve, porque pues como no tiene reflejos él se va del tamaño que es y por eso hemos sufrido varias fracturas. Pero bueno, el punto es de que no fue nada fácil, pero sí tuve que abrazar esta situación con mucho amor, no con dolor, o sea, ese ya como que dije, bueno, ya estás, ya, entonces a ver, reiníciate. Y entonces fue cuando dices, va, o sea, con todo el amor y que no es fácil, no. Imposible, sí se puede. Les digo, yo te organizas y sí se puede. ¿Y ahorita qué edad tienen para que nuestro público tenga más o menos una referencia? Porque ya se ven grandísimos. Sí, Rodrigo tiene 27 años. Él es el mayor, fue esperado con mucho amor. Bueno, los dos, pero me refiero como primogénito, es Rodrigo, tiene 27 años, y Diego, que tiene 23. Pero Diego es más alto que Rodrigo, entonces Diego anda como en 1.80 más o menos, pero él sí calza del 29. Entonces él sí tiene más y sí tiene reflejos. Entonces, por ese lado, cuido a Rodrigo cuando vamos a algún lado, me llevo a Rodrigo de la mano y todo, y Diego nos va como custodiando, ¿no? Porque él sí tiene mejor estabilidad y Ron no, entonces necesita más guía Rodrigo que Diego. ¿Y cómo fue que llegaste al mundo de los cuidados? Porque me parece muy interesante que también brindes ese servicio a otras personas, en este caso adultas mayores, porque te hace ser un ser muy sensible a lo que los otros necesitan. Claro. ¿Cómo llegaste a decir, bueno, ahora me voy a dedicar
a cuidar a adultos mayores? ¿Fue por necesidad? Pues las dos cosas, pero más que nada he vivido, bueno, les digo yo, vivimos en Cozumel, entonces pasé 3 huracanes, la separación, las crisis de mis hijos, entonces así como que yo decía, pero estoy viva, estoy sana. Y yo les digo, Dios nos da, pero en costales. O sea, Él no te da 100 gramos de paciencia, 200 de tolerancia, 1,5 kilos de amor. No, Él nos da costales. O sea, así como que llévate lo que necesites. Entonces yo me vi tan, ¿cómo decirte? Tan llena de y dispuesta a, porque amo a mi prójimo, que dije, bueno, si puedo con mis hijos y al ver en muchas situaciones que hay gente que necesita ese apapacho, ese momentito, ese de dedicación, porque a veces la familia, los nietos, los hijos, lo que quieras. Entonces yo dije, bueno, pues yo puedo. Y entonces me preparé y claro que sí, he tenido esa tranquilidad y paz, porque, bueno, sí, obviamente he ido a prestar mis servicios, me pagan y todo, pero más que nada que tengo esa paz emocional que por años me han tocado, meses, abuelitos, abuelitas, que les he hecho ese momentito feliz y contentos, porque aparte tengo un carácter que me ha ayudado mucho, pero soy muy ocurrente, y luego me dicen, ¿de dónde sacas? Pues no lo saco, me sale. Y entonces esos momentitos de felicidad a los adultos mayores, de sentirse apapachados, arropados, escuchados, alguna ocurrencia, para mí me da mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces digo, pues doy amor. Si yo recibo, doy amor. Y la verdad es de que Dios siempre me ha puesto muchos ángeles. Luego me dicen, bueno, es gente buena a mi alrededor que me ayuda, que me apoya. Siempre ha sido así. Entonces, pues si yo puedo dar un poquito, porque recibo más de lo que yo puedo dar, entonces con mucho amor lo hago. Y bueno, pues aparte obviamente necesito trabajar porque es el sustento de mis hijos y de la casa, ¿no? Y antes de entrar a la siguiente pregunta, la voy a dejar en el aire porque ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de entrar en esta pregunta, porque justamente al tú ver que hay una necesidad de amor, de comprensión o de un cuidado, también en esta sociedad, ¿tú qué crees que tengamos que hacer para que justamente se repliquen estos modelos de ayuda, de no necesariamente me tiene que pasar a mí, no, para que yo pueda ayudar a alguien que es un total extraño, no juzgándolo, no discriminándolo? Pero eso me lo vas a contestar al regresar de la pausa. Sí. No se vayan, amigos y amigas de Accesible. Yo soy Natalia Correa y ya regresamos. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Accesible? Pues ya estamos de regreso aquí con Yani Sánchez platicando de sus hijos Rodrigo y Diego, y le dejé una pregunta en el aire, pero antes de que se me olvide, síganos en nuestras redes sociales, Radial 3.14, Morelos TV y Universal Sónica. Ahora sí, Yani, ¿cómo crees que podemos hacer nosotros para que una sociedad sea más incluyente y no tenga estos prejuicios, estos temores de a lo mejor ayudar a una persona con discapacidad? Porque al tú dedicarte a las labores de cuidado con los adultos mayores, pues te das cuenta que hay una necesidad y tienes una sensibilidad específica, pero ¿cómo fomentar esta sensibilidad en una sociedad que a veces es muy cruel? Es algo difícil. Hay que ser empático, pero todo viene desde el hogar donde creciste y cómo te hacen ver la realidad del mundo. Porque es muy cruel, como dices tú, porque hay gente que la verdad discrimina desde por el color, el tamaño, lo que tú quieras, y es gente muy cerrada, muy cuadrada, muy mundana, muy materialista.
Entonces el hecho de que tú le digas, oiga, no haga eso, oiga, y te dicen, te mandan lejos, ¿no? Y te dicen, cállese, ¿qué le importa? Y en un momento dado eso sí me importa, ¿no? Pero entonces eso es una lucha, pero eso viene desde el hogar. Yo me doy cuenta cuando las familias tienen mucha empatía, aceptan, enseñan moral, respeto, amor al prójimo, como que es un poquito más fácil que la gente tenga esa decisión de servir y de ayudar. Pero los que crecen en una vida totalmente mundanos y totalmente de que yo soy el único y discriminan y todo, entonces es una lucha de todos los días. Yo observo mucho cuando se estacionan en los lugares de discapacitados y los he confrontado, ¿no? Con educación, pero le digo, a ver, señor, ¿y dónde tiene qué le importa? No, pues sí me importa, señor. Porque yo lo vivo y a mí me han dicho, estaciónate aquí. No, mis hijos pueden caminar despacito, pero caminamos. Esto que sea para alguien que realmente necesita estar cerca de una entrada. Entonces es educar, tenemos que educar a la gente porque no es tan fácil, no ha sido fácil, y que te los volteen a ver también así como bichos raros, ¿no? Y de repente sí me ha tocado confrontar a alguien y decirle, oiga, no me lo vea tan feo a mi hijo, pues tiene una discapacidad, pero pues no me lo vea tan feo, o sea, cámbiale la miradita. Entonces ya así como que les da pena y es del día, o sea, no creas que es así como, y obviamente yo no dejo que eso me afecte, porque qué necesidad, o sea, entonces es fluir y no dejar que eso te afecte, y al que puedas decirle, sé un poquito más condescendiente con tu abuelita, con tu mamá, con tu papá. Con tu círculo cercano. Con mi círculo cercano y con gente que voy a trabajar, porque yo me doy cuenta que aunque les pongan a los abuelitos la pantalla de 30,000 pesos que les costó gigante, un reposet de piel que hasta se mueve, y ahí los tienen. Entonces yo hablo con la familia y les digo, por favor, y ya les tratas de dar recomendaciones. Pero es una lucha de siempre, no es fácil. Y de alguna forma, ya hablabas como esta parte de la discriminación que han sufrido tus hijos. ¿Cómo la bordeas, no solamente con los desconocidos, sino a lo mejor con tus propios amigos cuando ven que están haciendo estos actos discriminatorios? Porque yo no dudo que salten a defender a tus hijos y tú como que ya lo veas como en segundo plano, porque dices, yo voy a elegir las batallas que me voy a poner frenética, sí, y ya no con todo el mundo, porque si no te desgastarías tremendamente. No, ¿cómo les explicas a tus amigos de... pues sí, los van a ver feo, pero pues no. No, me ha tocado que de repente yo ando acá en mi rollo con mis hijos y empiezo, oye, mira, y de repente, y me ha tocado que, ¿qué pasó? ¿No viste? No, ¿qué? ¿Cómo se le quedaban viendo? Haz de cuenta, ¿no? Y yo así de, cálmate, ¿quién es? Ay, déjalos, vente, vamos, andamos bien, o sea, ¿para qué perder el tiempo entre que voy a ir y me lo voy a poner y oiga usted y yo? Ay, les digo, qué desgaste, no, vente. O sea, es el pan de todos los días. Y me ha tocado con gente, amistades, que de repente X o Z me dicen, oye, es que, ¿y por qué pides cuchara para que coman más fácil? ¿Te afecta eso? ¿Te hace sentir mal? No te preocupes, nos vamos, nos retiramos. O gente que dice, es que se le quedan viendo muy feo a tus hijos, entonces ya me da pena mejor salir con ustedes. No hay problema, no volvemos a salir. Ya si te encuentro en la calle te saludo y nos saludamos, no pasa nada. No he dejado que eso me afecte. O sea, son etapas que ya he tenido que superar a mi edad y todo lo que he vivido, que imagínate si dejas que te afecte algo así. Entonces la gente que tiene complejos y tiene heridas, pues allá que Dios los bendiga, les digo yo, mi vida no sé cuánto va a ser. Tengo que vivirla lo mejor que pueda y tengo que estar sana físicamente, emocionalmente, mentalmente, trato y bueno, pues tengo que seguir sacando a estos críos adelante. Y para entrar al siguiente tema, tenemos que decir que Diego y Rodrigo son nietos de Cricri, el grillito cantor, porque sí, justamente
estás emprendiendo toda una cuestión legal para protegerlos. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de esto? Un poquito. Estuve casada con Francisco Gabilondo Bulet, que fue el segundo hijo de mi suegro Francisco Gabilondo Soler, y duramos juntos 13 años, nacieron mis 2 hijos, después nos separamos y por ahí en el ínter él conoció a una persona y digo, es válido, pero después murió de un infarto y resultó ser que cambió el testamento, cosa que él me había dicho que no había cambiado. Y por la discapacidad de Diego y Rodrigo no podían adjudicar lo que él dejó en ese testamento. Entonces hubo que empezar un juicio de interdicción. En aquellos años así era. Pero ya cambiaron las leyes, porque ahora supuestamente le dan más cobertura y más protección y más apapacho y los reconocen y les dan derechos y todo. Discapacitados, pero generalicen. Mi lucha, que son 5 años y casi 6, no sabes cómo ha sido, porque se llevaron los médicos especialistas con los diagnósticos, con los pronósticos. En una reunión con una juez estaba el Ministerio Público y hasta hacía unas caras así viéndolos como, y volteó y le dijo a uno de los médicos que no hay una pastilla, pero era así como, así ya sabes, ¿no? Así, y yo así como... Volvemos a lo mismo de sí, que te afecta de ver a mis hijos, así son. Ah, no, pero yo me le quedé viendo así, ¿no? Porque hacía... como que no le salía y como que no lleva cómo, y entonces ya le dice al doctor... que no hay una pastilla, algo, un tratamiento, pero hasta como que ¿no? Entonces se trababa, ¿no? Como que no hallaba cómo decirle. Entonces volteé y ahí sí ya intervine y le dije, nada más le voy a hacer una anotación. Le digo, perdón, ¿qué cree? Que como madre, si me dijeran que la pastilla mágica está al otro lado del mundo, yo hubiera visto cómo carambas voy y me traigo 2, porque tengo 2. Le dije, ¿pero qué cree? Que no. Y entonces en eso ya le dijo, le explicaron los médicos, no y no. Entonces, ¡ay! Y total que al final sale una resolución y haz de cuenta que ellos hubieran pedido su emancipación. Cosa que, hello, o sea, hola. Entonces después nos pusimos a averiguar y hubo muchos casos en la Ciudad de México donde jóvenes y la mayoría libaneses, no sé, tuvieron algún tipo de discapacidad, no sé, pero neurológicamente estaban bien. Ellos solitos fueron a solicitar su emancipación. Obviamente se las otorgaron. Maravilloso, qué padre. Pero, y yo, hola, pero en mi caso no se puede. ¿Por qué? Porque Rodrigo mentalmente tiene una mentalidad de 2 años y Diego tiene una de 4 años. No son autosuficientes, no se valen por sí mismos. Y tú leías las resoluciones del juzgado y le decía al licenciado, no sé si llorar o reír, la verdad. Porque le decían, Rodrigo, nosotros te protegemos, la ley, y para aquí, para allá, y tú puedes comprar tu coche y manejar tu cuenta de banco y te vamos a cuidar, y si algo tú ven y dinos que María Yanira te está, ¿no? Y a mí me hacían aparecer como que yo... La villana. Que era la bruja mala del cuento, que me quería valer de ellos como para... Y yo así como de no invente. Y entonces, bueno... Pero me tocó esta última juez y entonces ahorita, bendito sea Dios, porque nos cambiaron muchos jueces femeninos, masculinos y demás, y a todos se les explicaba, por favor lean el expediente, dense cuenta que ellos no son la gran mayoría. Y entonces, bendito sea Dios, nos puso a una señora licenciada juez que se llama Patti. Y Patti Frías, y entonces, por fin, porque aparte no me dejaban que yo llevara pedagogos, psicólogos, no, que tenían que ser de ahí del juzgado. Entonces, bueno, al cabo de tantos años, ya, por fin ahí consiguieron a su pedagogo, a su psicólogo y a sus todos, y entonces hicimos esa reunión con la juez, y muy humana,
y entendió, y al final le pedí minutitos, hablé con ella y le dije, es que voy a ser muy breve, ayúdeme a ayudarlos a ellos, porque esa es mi función aquí. Y entonces ya, gracias a Dios, salió a favor. Ya salió a favor el hecho de que ya no te llaman tutora, pero sí un apoyo para poder manejar su situación y su futuro y verlo de la herencia de su papá, que simplemente la puedan ellos ya adjudicarla, pues para dejarlos a ellos protegidos, porque no es otra mi función más que cuidar eso, ¿no? Esa parte. Porque justamente lo que me salta, digamos, un poco aquí es que las autoridades se quieren sensibilizar en el tema, pero no se preparan. No. Y además, también como esta parte de que yo veo que pasa mucho en la televisión es poner discapacidades cómodas, que sean funcionales para decir nosotros somos inclusivos. Ajá. Y entonces, digamos, estas discapacidades duras, sí. que son complejas, que a veces incomodan a las personas normales, entre comillas, no existen, no se nombran, no hay esta normatividad ni nombres, y por ende, cuando alguien dice, hey, aquí hay alguien con un diagnóstico diferente, como que salta a la vista esta no preparación de las autoridades. Exacto. Entonces, a partir de ahí nosotros también tenemos que ser conscientes de decirle a la autoridad, está bien que reconozcas a la discapacidad y que quieras apoyar y que quieras fomentar la independencia, pero siempre y cuando se pueda. Claro. Porque obviamente tú eres su familiar y no vas a querer sacarles el dinero. No, al contrario, es dejarlos protegidos, porque hay un artículo que está en la Constitución y que los protege, y más en el caso de gente en el caso de ellos que neurológicamente no van a cambiar, no va a cambiar su diagnóstico. Digo, yo qué más quisiera, ¿no? Porque luego me da risa en X lugares donde te piden el diagnóstico y luego al año tienes que volverlo a llevar, y entonces les dices, te lo prometo que no ha cambiado. Entonces prácticamente voy con el doctor, pido cita y me le cambia la fecha, porque sigue lo mismo, o sea, no vamos, es triste realidad, pero les digo, no van a cambiar, o sea, es como... E inclusive puede empeorar con la vejez, porque se vienen cosas propias de la vejez. Claro, ¿no? Por ejemplo, ahorita con Rodrigo, se cayó hace 7 años, le pusieron una barra, y al cabo de este tiempo de caídas que ha tenido leves, pero parece ser, se le desancló la mitad, entonces hubo que volverlo a operar, está recién operado, bueno, tiene 6 semanas, le volvieron a abrir, quitarle la barra, ponerle una barra nueva, injerto de hueso, ahorita estamos en terapias porque la muñeca quedó caída. O sea, el otro día me decían algo de mascotas y les digo, no. Cuando estaban más chiquitos, mis hijos eran más chiquitos como mis pendientes o mis problemitas más chiquitos. Pero ahorita, dijeras tú, con la edad, con todas sus limitantes en ciertas cosas, no, ya se va complicando un poquito más el pendiente y el dejar todo y hacer todo por ellos. Yani, ¿y has pensado en el tema de la muerte? ¿Es algo que te inquieta, te preocupe, o a lo mejor ya no tanto? Ya no tanto. Andaba yo en eso, que no falta quien externo te dicen, ¿has pensado qué va a pasar cuando te mueras? ¿Quién va a ver a tus hijos? Y es algo bien fuerte porque te sacude y obviamente dices, si a veces a mí me desespera, me canso, me agoto, imagínate a alguien ajeno, obviamente. Y hubo una etapa de mi vida donde leí de una anciana que se entrega a las autoridades porque mató a su nieto, pero lo mató porque él nació con un problema con parálisis cerebral y diferentes problemas neurológicos muy fuertes, y la abuelita siempre vio por él, y de repente le descubren a ella una enfermedad terminal. Entonces ella, su mayor mortificación era su nieto porque no tenían familia, etcétera.
Y entonces ella dijo, no encontró a nadie en alguna institución y eso. Y entonces ella dice, fue muy fuerte, pero con todo el amor lo dormí. Lo sobredosifiqué, o sea, no lo hizo sufrir de dejarlo morir, sino lo sobredosifiqué de medicamentos y mi nieto por fin se quedó dormido. Fue muy fuerte para mí, pero ¿qué creen? Que yo descansé, porque ya está descansando, ya. Y entonces me vengo a entregar porque me quedan meses de vida y ya, aquí estoy. Entonces fue cuando yo me quedé pensando y dije, qué fuerte, ¿no? Porque para llegar a ese punto, entonces yo dije, no, qué fuerte, pues sí, pero bueno, en mi situación es diferente, gracias a Dios estoy rodeada de mucha gente buena y de gran corazón. Entonces hablé con unas personas que de toda mi vida ha habido relación y yo tuve una nana. Y esa nana, a los 3 años, nos venimos de la Ciudad de México, bueno, mis papás conmigo. Ella se casa y tiene 5 hijos, pero nunca se perdió el vínculo con ella. Entonces, cuando mis papás necesitaban ir a México, le hablaban y le decían, oiga, ¿le podemos dejar a la niña porque vamos a hacer cosas? Sí, claro, no, sí, decía ella, es mi hija. Entonces, pues yo me quedaba ahí en su casa con sus hijitos, ¿no? Y tenía un esposo muy lindo, el señor Juan, por cierto, Juan. Y entonces, cuando fuimos creciendo, vamos a decir, ella les decía a sus hijos, ella es su hermana mayor porque como, no, yo la cuidé, y entonces la tienen que respetar. Y entonces siempre fui como la hermana mayor. Entonces, ahora ya todos son adultos, etcétera. Entonces de ahí viene la historia. Entonces, al momento de pensar qué voy a hacer, qué puede pasar, o sea, yo tengo que dejar un backup, un respaldo, y entonces hablé con ellos, hablé con la familia y les dije, esta es mi realidad, esta es mi situación, ¿podría contar con ustedes, con su apoyo al 100? Y entonces dijeron, por supuesto. Entonces, obviamente, pues había que elegir a una persona, ¿no? Y entonces la hermana mayor de ellos, entonces dijo, claro que sí, con todo el amor del mundo, nómbrame a mí, pero tengo el respaldo de todos los hermanos, o sea, 4 hermanos, ¿no? Entonces, ella aparece como curadora en el juicio. Entonces, ella, en un momento dado, ya como que te da cierta paz. El hecho de que veas a unas personas que te dicen, ¿qué te preocupas? O sea, no, pero dices, no, pues sí me preocupo tantito, quiero estar segura, o sea, porque no es fácil. No es fácil y además como que te pueden decir que sí ahorita que a lo mejor no ha pasado. Pero a la mera hora. O como estas circunstancias que bien lo dijiste hace rato, ¿no? El cuidado conforme van creciendo se vuelve una labor titánica. Sí. ¿Por qué? Por el tamaño, porque a lo mejor se tienen que acoplar. En ese sentido, ya para terminar, ¿cómo ha sido transitar entre los cuidados? Como bien dices, los tienes que bañar, los tienes que vestir. ¿Cómo es un día con Diego y Rodrigo para que nos ilustres aquí a nuestra audiencia? Los despierto muy temprano, les subo su té, les subo sus en copitas las medicinas respectivas de cada uno. Hay que auxiliar a Rodrigo para que se las tome, que abra el ojo primero y ya se las tome y todo. Y entonces preparo lo que se van a tomar, los lonches y ya dejo todo listo. Para esto ya salí, ya les di de comer a los perros, al perico. Y me subo como balazo y entonces pues a bañarlos, ¿no? Entonces, bueno, baño a uno, luego medio lo visto y luego al otro y medio lo visto y luego ya los acabo de vestir bien y ya me meto a bañar yo como balazo. Y ya los acabo bien con ellos, pero los tengo ahí sentados y entonces les digo, espérense, y entonces ya me toca a mí y les da risa porque les digo, me voy a hacer mis rayones, o sea, medio me arreglo. Entonces les digo, ya nada más me faltan los rayones. Y entonces ya entro, me hago los rayones y vámonos. Entonces primero bajo a bueno, depende, pero a veces
es que hace como 2 meses a Diego le dio una pequeña crisis, sus convulsiones ahora son como de abrir los brazos y hacer así. En el 4º escalón le faltaba para llegar aquí, le dio y nada más me gritó, mamá, y Rodrigo y yo estábamos ahí en la puerta, no sé qué me estaba diciendo de ahí abajo, y cuando me dice, mamá, y cuando volteo lo veo como voló y cayó de cabeza, se descalabró, fueron 12 puntos, no, pero deja tú la descalabrada. Era así, fluía, y Rodrigo ahí parado, y así, y yo, espérate, hijo, y entonces córrele por las servitoallas y todo, y bueno, y el otro, y acá, y el hielo, y entonces yo, pásame mi teléfono, pásamelo. Entonces ya le hablo a un vecino que tienen llaves, entonces, gracias a Dios, pues ya cuando pudo, pues ya llegó y luego ya al ratito que se medio calmó, ya vi la herida y todo, y entonces ya le dije, llora, mijo, llora porque sí te está doliendo, voy de acuerdo, llora. Ro estaba muy impactado por todo eso. Sangre. Por la sangre, ¿no? Que nunca había visto así. Y bueno, o sea, ha habido capítulos así bien fuertes, entonces ahora, a raíz de ahí, bajo primero, bien agarrada, y entonces, a ver, vamos a contar las escaleras. Y entonces ahí con Rodrigo, ya, lo bajo, y luego ahí me subo corriendo. Diego tiene una fascinación por las corbatas y las gorras. Entonces tiene 2 bolsas de mandado, pero una es de corbatas, la otra es de gorras. Entonces antes él las subía y las bajaba, pero a raíz de eso le dije, no, espérame. Entonces, subo corriendo, bajo las bolsas, las dejo aquí y luego me subo y ahora le digo, vámonos. Entonces yo me vengo agarrando fuerte del barandal y él viene atrás y agárrate, y agárrate. Entonces yo digo, pues es que de alguna manera yo lo voy a frenar un poquito, ¿no? Ya claro, no va a ser tan en seco el asunto. Y entonces esa es la dinámica. Bajamos, los bajo allá, amarro perros, abro portón, saco coche, los bajo del escaloncito de ahí, sube a uno, sube al otro, métete, ciérrale, suelta perros, cierra puerta y vámonos a la escuela y luego pues me voy a trabajar y ya paso por ellos y luego pues ya lo que sigue, ¿no? Su terapia o vámonos a comprar o algo. Sí, y paso por ellos a la escuela y ya si nos tocan terapias, vamos a terapias. Alguna ocasión en mi vida estuvo la situación económica un poquito mejor, entonces me permitía llevarlos a natación y a equitación. Pero lamentablemente con la pandemia y todo eso, pues todavía no. Entonces ya no hemos tomado natación ni equitación, ni otro tipo de terapias que me encantaría, pero ahorita, por el momento no me es posible cubrirlas más que las necesidades de su medicamento, el alimento y, bueno, gastos de casa. Y entonces, pues nos vamos a caminar, hacemos aquí un poquito de ejercicio y bueno, en las tardes es eso prácticamente, a menos que tenga trabajo extraordinario. Entonces, hay una persona maravillosa que es mi mano derecha y luego le pido a Susanita, y pues ella me cuida a los niños, a los hijos un rato, en lo que yo voy, trabajo y ya regreso y ya, otra vez, a retomar lo que sigue. Pues, ¿qué crees, Yani? Ya se nos acabó el tiempo, nos quedamos con estas impresiones. Yo me quedo pensando cuánto trabajo, pero pues ya nos tenemos que ir. Tendremos que hacer otro programa. Una segunda parte, porque anécdotas, las que quieran, yo me río. Sí. Yo de verdad, yo tengo mucho sentido del humor, pero ha habido cosas que de verdad de anécdotas, digo, no les ha pasado nada, pero me refiero a que ya nos reímos, porque sí, es ver la vida, abrazarla con amor, pese a lo que venga, y sonreír, porque, híjole, la vida es un parpadeo. Entonces, de verdad, valorar la vida, porque aquí yo lo veo con algún logro chiquito que ellos tienen, para mí es así, ¡puf! Y la gente te voltea a ver, la gente normal, y te dicen, ay, así como, pero para uno es
wow. Entonces, con mucho gusto, aquí están. Pues muchas gracias, Yani, por abrirnos las puertas de tu casa. Sin duda se quedaron muchas cosas por contar, pero ya veremos la manera de hacer más sinergia y poder terminar estos temas que son muy importantes. Y a todos los amigos y amigas de Accesible, muchas gracias por sintonizarnos, por seguirnos en redes sociales, en la televisión, en la radio. Les agradecemos mucho que se sumen a este esfuerzo y los espero la próxima semana con otro programa más, pero los voy a dejar con una cápsula de cine. Yo soy Natalia Correa y esto fue Accesible. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Cine al Instante, Disca, con Natalia Correa. Hola, ¿qué tal amigos de Cine al Instante Disca? Soy Natalia Correa y el día de hoy vamos a hablar de la película Tamara y la Catarina, dirigida por Lucía Carreras en el 2016. Tamara, una mujer de casi 40 años con discapacidad intelectual, lleva una rutina. Trabaja a medio tiempo en una tostadora de café en las entrañas de la Ciudad de México. Todos los días toma un transporte público y come en un parque cerca de su trabajo. Es interesante lo que genera su hermano y cuidador, ya que decide abandonarla y a partir de ahí su realidad se trastoca. En un día aparentemente normal, andando por la calle, se desorienta y llega a un puesto de periódicos. Ahí se encuentra una bebé que está sola y sin medir las consecuencias se la lleva a su casa. Su vecina Doña Meche, una adulta mayor, quien vende quesadillas en su colonia, se da cuenta de la situación y poco a poco decide ayudar a cuidar a la bebé en lo que encuentran a sus papás. Sin duda, esto las acerca de una manera profunda. Las actrices que encarnan a estas dos mujeres son Ángeles Cruz y Angelina Peláez. Se juntan dos soledades en distintas etapas de la vida y se va tejiendo una red de apoyo y cariño mutuo entre ambas. El trabajo de Ángeles Cruz es brillante, íntimo y tiene muchísimas capas que como público vamos develando poco a poco. Le dedicó 3 años a este personaje. Se nota la profundidad y sobre todo el respeto con el que Ángeles interpreta a Tamara. Es sin duda una de las actuaciones más entrañables dentro del cine mexicano. Podría pensarse que por la edad y la propia discapacidad no hay puntos en común. Sin embargo, la directora hace una jugada muy inteligente, porque las conecta a partir de lo humano. De esa manera vamos descubriendo cómo aún existen prejuicios en la sociedad, que están tan enraizados que es imposible pensar que solo con empatía se resuelven las cosas. La película nos muestra lo complicado que puede resultar la independencia de una persona con discapacidad, lo doloroso que resulta el abandono y lo importante que es tejer redes de amistad. Me parece importante que no es una película complaciente, ni con un juicio moral. No omite la pobreza, pero tampoco la exalta. Realmente va más allá de las discapacidades, es decir, reconoce la vulnerabilidad, la soledad, la falta de empatía para cualquier situación y se centra en lo cotidiano, que va desde bañarse, hacerse de comer, tomar un camión, ir a trabajar, tener una rutina, que aunque parece sencilla, tiene su grado de complejidad. Y en lo sencillo, muchas veces podemos encontrar lo que realmente importa, que en este caso es cómo nos relacionamos entre nosotros. Esto fue Cine al Instante Disca. Yo soy Natalia Correa. Hasta la próxima.